Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Gracias al Señor, ¿verdad? Que todos estamos bien. Antes de iniciar, mis hermanos, tenemos un evento especial. Alejandro y Felisa pueden pasar, vamos a presentar a su bebé número 5, si no pierdo la cuenta. Ellos, como todo creyente, creen, ¿verdad?, en presentar delante del Señor, ¿verdad?, la vida de Sofía Martínez. Y antes de iniciar, bueno, es un tema, ¿verdad?, es todo un tema que quisiera yo tener el tiempo para desarrollar. Pero bueno, ¿verdad?, usted me dice, oye Marco, ¿por qué la presentación a un niño? ¿Cuál es la finalidad, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Ok, no voy a abundar mucho en esto porque no es el tema hoy, simplemente quiero explicarles algo. La imposición de manos, mis hermanos, fue algo que Dios mismo estipuló en el pacto antiguo, y cuando ustedes se den la tareita, les debo de hecho esa tarea. En Levíticos 3 y Levítico 4, cuando el pueblo quería pedir perdón, ¿qué tenían que hacer? Traer un cordero, traer un macho cabrío, y la persona se identificaba. ¿Ok? En este caso, yo como pecador le traía yo el animalito, ponía yo las manos sobre el animalito, tipificaba la muerte del Señor Jesús, Levíticos 3 y 4, cuando lo quieran leer. Yo me identificaba como la persona que estaba arrepentido, bueno, y el pueblo, mejor dicho, el Señor recibía esa ofrenda, ¿sí o no? Tipificaba el cordero que no tuvo nada que ver. ¿Sí saben quién fue ese, verdad que sí? ¿Quién es? El Señor Jesús, ¿verdad? Y puedo abundar en eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando a Timoteo lo aprobaron, verdad? Dice la Biblia en 1 Timoteo 4:14, no tienen que ir ahí, anótenlo cuando quieran leer, que las personas, ¿verdad? Las personas encargadas de las iglesias llegan, le ponen la mano, y en sí, mis hermanos, la mano no apodera a nadie. Una vez más, el creyente tiene siempre esa cualidad, que todo, absolutamente todo es por fe. ¿Cuántos han puesto las manos en un enfermo? Yo les hago una pregunta: ¿qué tanto poder tiene mi mano? ¿O la suya? ¿Verdad que no? Todo es por fe, ¿verdad que sí? Bueno, fue algo que el mismo Señor, eso fue algo que nació del corazón de Dios. Hechos 6:6, ¿se acuerdan cuando escogieron a 7 varones de buen testimonio, ¿verdad?, para atender el servicio a las viudas? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos, ¿verdad? En otras palabras, cristianos, la imposición de manos siempre lleva el propósito de, número 1, respaldo de Dios; número 2, aprobación de Dios; y número 3, bendición de Dios. Jesús fue presentado, dice la Biblia en Lucas 2:21, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, dice la Biblia, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. La presentación de niños, según Marcos 10:13, dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, dice la palabra del Señor, los bendecía. Para presentar a un niño, lógicamente tienen que ser los padres legalmente casados, cosa que esta pareja, ha concebido esos votos delante del Señor. Y antes, ¿verdad?, antes de orar por Sofía y por los padres, lógicamente,
quisiera yo pedirle, ¿verdad?, con todo el respeto, si me acompaña, que cierre sus ojitos, ¿verdad?, o puede extender su mano. Acuérdense bien que todo es por medio de, bueno, a través de la fe. Vamos a bendecir la vida de Sofía Martínez. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y te damos la adoración, Señor. Tú mismo nos enseñaste a que cumpliéramos lo que está establecido, Señor, y tú mismo, Cristo Jesús, bendeciste, Señor, a los niños. Padre, creemos que tu gracia se ha extendido para toda criatura, Señor. Te damos gloria y honra por la vida de Sofía, Señor, la ponemos delante de ti, para que tu gracia, Señor, sobreabunde en su vida, para que tu bendición y tu respaldo siempre esté, Señor, no solamente sobre Sofía, Señor, sino también sobre Alejandro y Felisa, que son los padres y los encargados de guiar a esta criatura en sus caminos. Te damos la gloria y te damos la adoración, Señor, y delante de la iglesia, Señor, ellos se comprometen a guiar a Sofía, Señor, en los caminos tuyos, Señor. Dales la sabiduría y dales, Padre glorioso, tu entendimiento para que ellos puedan dirigirse y dirigir a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le voy a hacer entrega nomás del certificado, ¿verdad? Y bueno, ya tomaron una fotografía. Aquí está el certificado. Dios me los bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir lo que el Señor tiene para todos y cada uno de los presentes. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan. Vamos a darle lectura al capítulo 4, si quieren ir conmigo. San Juan 4, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 4. Vaya conmigo, por favor, con su vista al versículo 21. Para todos los que les gusta anotar, este tema le titulé "Se buscan verdaderos adoradores". Qué interesante, ¿verdad que sí? Se buscan verdaderos adoradores. ¿Quién los buscará, mi hermano? ¿Marco? ¿Verdad que no? Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, estoy en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahorita les explico por qué. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y usted como creyente sabemos por qué adoramos al Dios vivo. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice el versículo 23, y ahora es. ¿Cuántos saben que hoy es el tiempo de adorar al verdadero Dios, mis hermanos? Cuando los verdaderos, por favor, denle un énfasis a esa palabra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice Cristo Jesús? La misma respuesta está ahí. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, ¿cuántos saben eso? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, una vez más está la palabra y verdad, es necesario que le adoren. Muy bien, mis hermanos. Hay un distintivo que usted y yo tenemos como cristianos creyentes, como regenerados por la sangre de Cristo, y usted y yo debemos y estamos manifestando día tras día algo que nos distingue: la adoración a Dios. Según la Biblia, cristianos, lo que acabamos de leer se gestó en el corazón de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el adorar a Dios es algo que de su mismo corazón nació? Ese es un deseo del Padre, mis hermanos. Ese es
Eso es algo que Dios busca, eso es algo que Dios anhela. ¿Cuántos han tenido un anhelo? ¿Cuántos tienen un deseo aquí los presentes? ¿Verdad que se siente bonito cuando se recibe, cuando se logra? Dice la palabra del Señor que el Señor nos creó como un principio sobre cualquier otro, es para su adoración. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Que el principio más grande por el cual Dios nos crió a usted y a mí es para que lo adoremos. ¿Sí o no? De hecho, usted se sabe mejor la Biblia que yo. En el Salmo 150 dice la palabra del Señor que todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Qué significa alabar, Marco Antonio, del hebreo halal? La palabra alabar significa celebrar, significa aclamar, también significa glorificar y significa engrandecer. ¿Cómo yo engrandezco el nombre del Señor? A través de mi diario vivir. El Salmos 22 no tiene que ahí, solamente escuche 22.3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Saben que hay un malentendido en medio de la iglesia del Señor hoy día? ¿Cuántos saben que muchas personas se han atrevido a querer que la presencia de Dios descienda con 2 o 3 cantitos? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí o no? Hermanos, Dios es omnisciente. ¿Cómo lo vas a bajar con 2 o 3 cantitos? Fíjense, yo escucho la estación aquí, ¿verdad? La estación local, 98.5. Escuchaba yo antes la Praise FM, pero al parecer ya la modificaron con motivos de que ustedes saben que todos los aparatos ya son, ¿verdad?, de alta tecnología, el high definition, ¿verdad?, la alta definición, y bueno, dijeron, nos escuchan más por esta red de alta definición, quitaron la radio. Bueno, me tuve que cambiar al único, ya no hay más, 98.5. Me dio tristeza lo que escuché, porque ellos creen que porque un cantante cristiano, ¿ok?, y vaya, ¿no?, que sí de repente te tocan porque, bueno, es letra bíblica. Pero ¿cómo es posible que digan que de hecho, este cantante cristiano, creo yo, y están de acuerdo conmigo, que cuando entona esta alabanza te transporta a la misma presencia de Dios? Yo les hago una pregunta: ¿tendrá el poder una canción de transportarme a la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Pero nos atrevemos a decirlo, mis hermanos. ¿Ok? Si así fuera, pues, imagínense, pues, nosotros aquí, pues, con este aparatito, pues no nos transporta a ningún lado, ¿verdad que no? Ni la presencia de Dios desciende, porque se necesita tener una tremenda agrupación con un tremendo vocerrón, ¿verdad que sí? No es así, mis hermanos. A Dios no lo bajas por más bonito que cantes. ¿Sí sabías eso? ¿Verdad que no? Dios ya está, Dios es omnisciente, y el que abre su corazón simplemente lo recibe. Cantes feo, cantes bonito, Él sigue siendo y es espíritu, y los que lo recibimos ya somos parte de Él, ¿sí o no? Dice la palabra del Señor, la misma versión que les leí en Biblia al día: tú eres la alabanza de Israel. Es decir, mi diario vivir, mi manera recta de dirigirme, mi manera santa, mi manera irreprensible, de esa manera usted y yo le damos el reconocimiento pleno de los méritos y cualidades y virtudes que solamente a un Dios vivo se le atribuyen y puede tener. Pero eso es con mi manifestación, mi diario vivir, mis hermanos. ¿Cuántos saben que usted y yo, cuando buscamos un oficio, necesitamos llenar y cumplir ciertos requisitos? ¿Sí sabían eso? ¿Verdad que sí? Voy a tomar uno. Tengo 2 tíos que ellos fueron militares en la Armada de México. Estos 2 tíos, cuando fueron a llenar su solicitud, porque ellos querían oficiarse como soldados del ejército, les dieron el lugar, ¿no? Tenían las calificaciones, les dieron el lugar número 1. Siéntese ahí, por favor, le vamos a cortar el cabello. Son requisitos. Busca un oficio, hay requisitos. ¿Okay? Punto número 2, les dicen: mira, ¿sabes qué? Tienes que usar el uniforme. No puedes meterte aquí con cualquier tipo de playera, imagínense.
Imagínense un soldado con la playera de la América. Lo balacean, yo creo, entre todo, ¿verdad que sí? Yo soy americanista, por cierto, ¿eh? Guárdense los jitomates para el rato. Tomar un descanso cada 2 semanas. Era un día solamente a la quincena, ¿eh? Y a la gente ya no le gusta, ¿verdad que no? Ahora en su corazón, ok, lo vamos a ir preparando para que vayamos entendiendo cuáles son, vamos a decirlo, los requisitos, los méritos que Dios pide. ¿Cuántos sabían que para entrar en la tierra prometida había requisitos? O cualquier loco se podía meter. ¿Cuántos van a la tierra prometida? ¿Cuántos van al cielo? Hay requisitos, iglesia. Hay requisitos, sin duda. Bueno, me platicaban mis tíos que les decían un día de descanso cada quincena, ¿ok? Incluso tenían que renunciar a mirar a su familia todos los días, mis hermanos. Una vez a la quincena, una vez cada 3 semanas, nosotros a veces lo mirábamos una vez al mes, imagínense. Y te tienes que levantar y tienes que tener tu rutina, ¿eh? Nosotros no queremos soldaditos flojos, hay que correr. Yo miraba a mi tío, ¿verdad? Cuando nos iba a visitar en sus días de descanso, ya tenía una costumbre. Él se levantaba y se ponía sus shorts y sus tenis y vámonos a correr. Bueno, buscaba un oficio, había requisitos que rellenar. Pregunta, ¿cuántos saben que pretender adorar a Dios o un simple adorar a Dios no equivale a adorar a Dios verdaderamente? Se los voy a repetir. ¿Cuántos saben que pretender adorar a Dios o un simple adorar a Dios no es un equivalente a adorar a Dios verdaderamente? ¿Cuántos sabían eso? Se los pongo ahí para que mediten. Cristo, en su misericordia y su amor, iglesia, pasó por encima de las diferencias culturales, sociales y religiosas para enseñar cómo se debe adorar al Padre verdaderamente, no cómo insinuamos adorarlo. ¿Cuántos saben que hoy día existen cientos, existen millones, existen miles de personas sectarias, de personas religiosas, de personas denominacionales que creen que están adorando a Dios? De hecho, si usted sale a hacer una encuesta ahorita en Minneapolis, se va a encontrar muchísima gente con corbata, bien cambiaditos ahí. ¿Y cuál fue su finalidad, señora? ¿O viene a adorar a Dios? ¿Cuál es su denominación? Pentecostal, católico, luterano, presbiteriano, yo no sé, ¿verdad? Hay infinidad ahí, testigos de Jehová, mormones, cientos y cientos y cientos de personas hoy día, ¿ok? Se dieron según ellos la tarea de ir a adorar a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es más, si yo hago la pregunta aquí a la audiencia, si yo les pregunto, ¿cuántos vinieron a adorar a Dios? Sin duda me van a decir, amén, yo vine a adorar a Dios, ¿sí o no? ¿O me equivoco? La mayoría va a decir, amén, Marco Antonio, yo vine a adorar a Dios. Qué bueno si usted así lo hace, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. ¿Saben, mis hermanos, que esta mujer samaritana también creía que adoraba a Dios? Usted sabe la historia mejor que yo. También creía adorar a Dios, ¿eh? Viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, porque en sí no se narra mucho de la vida, nomás el Señor le dijo nomás, pues 5 maridos que pensaba que eran tus maridos. Dígase que pudo haber un divorcio, yo no sé, porque con esas locuras que tenían en aquel tiempo, de que porque los frijoles no sabían sabrosos, carta de divorcio, no encierra mucho en sí la Biblia, ¿va? Pero pudo ser el caso, ¿ok? No estoy inventando doctrinas, pudo ser el caso. Pero 5 dice, has tenido y ni uno es tu marido, ¿va? Lo que sí le dijo el Cristo Jesús es que estás viviendo en adulterio o fornicación, pero tenía costumbres que cumplía al pie de la letra. Ahorita vamos a ir para allá. Ella creía que estaba adorando al Señor. Para entender el trasfondo del tema entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? De dónde surge la rivalidad. No quiero llevarlos ahí, ¿verdad? Para que tengamos tiempo, simplemente anoten. Esdras, versículo, de hecho pueden leer todo el libro de Esdras. Pero Esdras, capítulo 4, narra que después de la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Y el exilio, ¿verdad? De los judíos a Babilonia, ¿va? Dice que en aquella época, ¿verdad? Hubo un grupo, y ahí va a aparecer Zorobabel, un siervo de Dios, ¿ok? Y este grupo, ¿ok? Comenzaron, de hecho, a edificar el templo,
halló gracia del Señor. Usted va a leer la historia, halló gracia del Señor, y les dice, vayan a edificar el templo. En aquella época, cristianos, como se llevaron prácticamente a todos, ¿okay? Dice la Biblia que Samaria tuvo que ser, como quien dice, rehabitada. El pueblo asirio agarró gente babilónica, se la llevó para Samaria, y bueno, la Biblia dice que inclusive leones se los comían porque no sabían adorar al Dios de la Biblia, al Dios vivo. ¿De dónde te inventaste esto, Marco Antonio? Vamos por favor a Segunda de Reyes 17, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poquitito más, ¿verdad?, el trasfondo del tema. No tengo tiempo para ir todo, por eso les digo, hay que estudiar, anoten, saquen sus apuntitos, ¿verdad? Pero vamos a ver esa porción bíblica paralela a lo que estoy mencionando. El pueblo del Señor fue a reconstruir, estos hombres le brindan su ayuda. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Los judíos rechazaron eso, le dijeron, no, mis amigos, no es como ustedes lo creen. Al Dios vivo se le tiene que guardar la reverencia completa y total, y no es como ustedes creen, no es nomás de que me meto al lugar y gloria a Dios y aleluya y amén. Ok, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes 17, solamente le voy a dar lectura, léanlo todo, ok, todo el 17, solamente le voy a dar lectura al versículo 33, si ustedes están ahí conmigo. 17:33, segundo libro de Reyes. ¿Están ahí? Gracias. Dice la palabra del Señor. Temían a Jehová, ¿están ahí conmigo? ¿Y qué hacían, mis hermanos? Y honraban a sus dioses. ¿No se les hace familiar eso? O sea, una pata en el mundo y una pata en la iglesia, Marco Antonio. Según, fíjense bien, ¿según qué? Según estipulado por la Biblia, ¿verdad que no? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido, ¿qué? Trasladados. Trajeron gente babilónica, mis hermanos, no, pues váyanse para allá y adoren al Dios. Hay un Dios por ahí, dicen, un Dios de Israel. Y adórenlo como se acomoden, no me digas. Fíjense lo terrible, mis hermanos. Hasta hoy sigue pasando esa locura. Hasta hoy hacen, ¿como cuándo? Como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó, no digo si te conviene, les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, ¿a cuántos los rescató el Señor, mis hermanos? A mí y a ustedes, ¿verdad que sí? Mas a Jehová, que os rescató de la tierra de Egipto, simbolismo del pecado, con grande poder y brazo fuerte, a este temeréis. ¿Y a este qué? Si te conviene lo adoraréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis, guardarlos, siempre, no cuando te conviene, de ponerlos por obra, y no temeréis, no honraréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Por ello, dice, pero ellos, ¿qué pasó, mis hermanos? No escucharon. Antes, ¿qué hicieron, mis hermanos? Según su costumbre antigua. Y así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. No me digas, Cristino. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, hacen. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Y lo terrible que es hasta hoy, mis hermanos, también. O sea, el canon de la Biblia nos señaló ahí una parte, y la realidad es que hasta hoy se sigue mirando todo ese tipo de aberraciones y locuras en la iglesia de Dios vivo. Cristo Jesús le dijo algo bien radical.
Padre busca verdaderos adoradores que le adoren verdaderamente. Cualidades. Es una historia bonita, mis hermanos. Quisiera yo tener tiempo para explicarle mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuántos adoran al Señor por costumbre o por tradición? Yo hago una pregunta. ¿Saben, mis hermanos, que esta mujer samaritana llevando una vida sucia? Incluso se dice que ella fue encontrada a las 12 del día, a la hora sexta, porque era rechazada por las mismas mujeres samaritanas. Dice la palabra del Señor que estas mujeres tenían por costumbre, ¿no? Usos y costumbres, se los recomiendo muchísimo, estudiantes de la Biblia. Estas tenían como costumbre llegar ¿cómo se llama esta? A la reunión entre amigas con Vicky de Olivares, todas las mañanas. Un trabajo de la mujer casada, ¿verdad? Era ir a traer el agua todas las mañanas o en las tardecitas, ya la metida del sol, porque en Israel, según el clima, era un clima tremendo. Ese era un trabajo de la mujer. Esta mujer dio por hecho mejor apartarse, porque puro wiri wiri. La criticaban. Era una mujer rechazada. Ya miraste, comadrita, ya llegó aquí la de los 5, miren. Se sentía mal, hermanos. No, pues yo mejor voy a traer el agua a las 12. ¿Quién creen que le apareció a las 12? ¿Ya le apareció a las 12 a usted, por cierto? O ni a las 5 ni a las 10. ¿Cuántos saben que la omnisciencia de Dios se presenta, mis hermanos? Y ahí está puesta para todo lo que abra su corazón. ¿Sí o no? Cristo siempre llega a tiempo, iglesia. Cristo no rechazó a nadie. Más bien, dice la palabra del Señor en el mismo Evangelio de San Juan 1:11, si no estoy mal. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Cristo no rechaza, mis hermanos. Usted y yo somos los que en un tiempo anduvimos por ahí lejos. Imagínense, mis hermanos, descender del trono del mismo Dios para encontrarse con el ser humano. Tremenda humildad del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que cuando Jesús se presenta, mis hermanos, es para que tu vida y la mía sea revelada y sea manifiesta delante de la luz? Él le tuvo que aparecer a esta mujer, que era rechazada, pero Cristo Jesús en su amor y en su misericordia dice, ahí le voy. Cristo Jesús es la verdad, mis hermanos. Él no es una verdad entre muchas. Cristo Jesús tampoco es media verdad. Él es la verdad. Así es que no busquen por ahí en el closet. Él no es ninguna verdad entre muchas. Él es la única verdad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y si dice el pastor Olivares, si no estás de acuerdo, sí es. O no, el pastor Guillermo Gómez. Y si no estás de acuerdo, así es simplemente. ¿Cuál principio podemos tomar según lo que vamos a leer? Vayan por favor una vez a San Juan 4. ¿Qué principio podemos extraer? Vamos a extraer principios de ahí para que usted y yo nos nutramos y entendamos si estamos verdaderamente adorando a Dios, creemos adorarle, o a lo mejor estamos en un intento, yo no sé. Cristo Jesús no rechaza a nadie, ¿ok? Más bien usted y yo a veces queremos o lo hacemos, ¿verdad?, a un lado. Dice la palabra del Señor que Cristo le pidió agua para poder revelarle su vida. Él buscó un pero, mis hermanos, para entablar una conversación con esta mujer rechazada. Cristo le mostraría el error que por costumbre esta mujer aceptó. Cristo le ofreció su agua de vida, mis hermanos. ¿Cuántos ya la bebieron, por cierto? Cristo le ofrece su agua de vida, cristianos, y le revela su triste y terrible situación, la que nos reveló a usted y a mí. Versículo 13 dice la palabra del Señor, del mismo 4, San Juan. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, ¿están ahí? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua
que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo, mis hermanos? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, porque la reunión entre amigas, vaya que si me cala, Señor. Ya me aburrí, ya me tachan de las 5 cada rato. Dame esa agua, Señor, ya para que me quede yo en casita, ¿verdad? Ah, sí, como no le dijo la mujer. Fíjense lo que hizo el Señor Jesús. Jesús le dijo: dame tu cántaro y te lo voy a llenar. ¿Eso fue lo que le dijo? Ve, llama a tu marido. ¿Y qué le dijo? Dicen los italianos: ven acá. Dicen los de Somalia: cale. No los voy a presumir mi somalí. Ok, mis hermanos. ¿Cuántos saben que para recibir al Señor como Salvador y ser partícipe de su vida eterna, número 1, tenemos que poner a cuentas con el Dios vivo? No es nomás de llenar tu cantarito, Déjame te digo, esta mujer quería llenar su cantarito. ¿Cuántos estamos en cuentas claras delante del Señor, mis hermanos? ¿O a poco crees que Jesús es una religión, o es una denominación, o una secta? Estas personas se atreven a darte el agua de vida y nomás te la untan. Véngase para acá, mire, usted vive en fornicación, usted vive en adulterio, usted vive en mentiras. Véngase para acá, mire, yo le unto el agua bendita. ¿Y si te la untan, sí o no? ¿Verdad que sí? Pregunta: ¿eso te santifica? Pero si te la untan, ¿verdad que sí? Ellos te aplican el agua bendita sobre el pecado que tú quieras, ¿ok? Mientras tú respondas, ¿verdad?, con los diezmos y las ofrendas, no le hacen. Y más, ¿verdad?, si tienes un buen sueldo. No te preocupes, te aplican el agua y síguele ahí donde vas, ¿ok? En el versículo 14 le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua vida que salte para vida eterna. Ahora, ¿cuál es la única agua, mis hermanos, que le iba a quitar la sed a esta mujer? El agua que Cristo da, mis hermanos. ¿Okay? Fíjense, yo una vez estaba escuchando a una persona que fue a un retiro cristiano, carismático, católico. Y pues ustedes saben que pues en la congregación, pues todo puro, el arcángel Miguel, ¿verdad? El ángel Gabriel, Pablo, Pedro, todo puro santo, ¿verdad que sí? En una congregación. Ok. Le preguntaron a esta mujer, o mejor dicho, el supuesto sacerdote que estaba dirigiendo esa plenaria, les dice: pónganse de pie, por favor, las mujeres que han deshonrado a su esposo. ¿Cuántas creen que se pusieron de pie? Todas, mis hermanos. Pero como el agua bendita tiene el poder, como mis costumbres tienen más poder, alabo al Señor vivo a mi manera, adoro al Señor vivo a mi manera, y pues tengo mi religión. Como el Señor va a venir a decir: a ver, por aquí, por favor, los luteranos, hagan fila aquí, atiéndelos por favor, dan. A ver, Rubén, me atiendes a aquellos, por favor, tienen su membresía. Por eso va a venir, para que Cristo Jesús va a venir por su membresía. ¿Qué les parece, mis hermanos? Cuando tú te metes a bañar, esa agua tiene un propósito exclusivo: lavar tu cuerpo. ¿O ha ido alguien a alguna alberca en donde lo primero que haces es correr y bebes? ¿Verdad que no? Cuando tú vas a una alberca, incluso te echas clavados, te sumerges y ahí andas con tu, vamos a decirlo, ¿verdad? Pues con tu traje de baño. Tú te sumerges, tú te bañas, te mojas completamente, ¿sí o no? Pero no te la bebes. ¿Por qué? Porque no vas directamente a beber. Ese no es el propósito. Esa agua no, eso es solo para un uso superficial. Incluso te puede hacer daño, ¿sí o no? En las albercas. Hermanos,
Eso provoca la religión, eso provoca la denominación, eso provoca tener costumbres. Porque tú agarras, te metes y te bañas y sales bien mojado y te vuelves a meter y sales bien mojado. Pero no has bebido. Porque esa agua no te va a ser útil, ¿verdad que no? Cuando sales de la alberca, sí o no te sientes bien fresquecito, vas a las regaderas, te echas un bañito, sí o no, mis hermanos, sí, y ya te sientes bien fresquecito. Ya te metiste al agua y saliste, ¿sí o no? Pero yo te aseguro que haces una cosa. Corres a buscar una pila de agua, te compras un agua. ¿Sí o no? ¿Tienes sed? Claro que sí, ¿verdad? Tienes que saciarte, ¿verdad que sí? Pero ahí anduviste nadando, te metías y te salías y bien fresquecito y listo, ¿verdad que sí? Sigues teniendo sed, tienes que ir a comprar agua a fuerzas, porque esa agua no era para un uso superficial, no te iba a quitar la sed de esa agua. De hecho, te podía hacer hasta daño. Simplemente te bañan las religiones y las costumbres, te limpian por fuera, te sientes fresquecito y limpio, ¿ok? Pero eso no le es suficiente a tu espíritu, si sabías eso. Cristo Jesús le dijo a esta mujer: si tú bebes de mi naturaleza, si tú eres partícipe, si tú ingieres mi sustancia pura y santa, en base al arrepentimiento, nunca tendrás sed. Eso fue lo que le dijo. Esa es la triste condición, mis hermanos, de practicar costumbres. La triste condición de muchos que andan bañaditos y fresquecitos, pero no han bebido del agua viva. Versículo 19 dice la palabra del Señor. En el 19, dice: le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo en el 21: mujer, ¿estamos ahí? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella le presentó, mis hermanos, ella le presentó sus costumbres, ¿ok? ¿Saben que ella presentó su agua de la mejor marca? ¿Cuál era el agua de la mejor marca? ¿Cuál es tu agua preferida? Por decirlo, aquí tenemos un agua. ¿Qué tipo de agua es esta? Agua purificada, no tiene, de tan pobre que está acá esa oración Minnesota, que ni agua de remarca traemos. Imagínense qué terrible situación. Pero vamos a decirlo, ¿te gusta a ti el agua Bonafina? ¿No? ¿Te gusta a ti el agua Glenwood? Creo que hay un agua Glenwood ahí en el norte de Minneapolis, hay una embotelladora. Esta mujer le presenta su mejor agua: Señor, tú tienes un agua mejor que la que sacamos aquí de Jacob, del pozo de Jacob. ¿Sabes que yo tengo una mejor agua, Señor? ¿Saben cuál era su mejor agua? El monte Gerizim. ¿Y de dónde te la inventaste, Marco? Deuteronomios 27, los que anotan. Y de hecho, ¿verdad? No creo que no tenemos tiempo para ir. Se los voy a narrar, mis hermanos. En Deuteronomios 27, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés da instrucciones al pueblo de Israel y les dice: en medio de la tierra prometida, israelitas, hay dos montes. Uno se llama Gerizim y uno se llama Ebal. En el monte Gerizim es donde tenían por costumbre adorar los samaritanos. ¿Por qué, Marco Antonio? Según la Biblia. Porque sucede, cuando ustedes lo lean, que Gerizim le dijo Moisés: estas 6 tribus van a pronunciar bendición, y en el monte Ebal, estas otras 6 tribus van a pronunciar maldición. ¿Qué significaba eso, Marco Antonio? ¿Estaban haciendo declaraciones positivas y negativas como lo enseñan muchas doctrinas hoy? Por supuesto que no, iglesia. Ese era, de hecho, en el Medio Oriente, como costumbre, se incluía en cada tratado o un pacto pronunciar bendición, pero le hacían muchísimo énfasis a las maldiciones. ¿Por qué? Tú
cuando haces un pacto con alguien, un tratado, casi siempre lo que le adviertes, mira, por favor, vas a tener aquí mi favor y muchas cosas, prestaciones y todo, pero mira, ten cuidado con que te vayas a torcer, porque te va a suceder esto y esto más. Y esa era una costumbre de advertir para que la gente supiera cuáles eran las terribles consecuencias al no cumplir el pacto. No eran, porque muchas doctrinas pueden agarrar, ya viste Marco, mira, en el monte Gerizim pronunciaron bendición y en el monte Ebal pronunciaron maldición. Y así es de que la iglesia se levanta hoy día y pronuncia bendición sobre tu vida, mi hermano, por favor. Eso no enseña la Biblia. Las maldiciones se registraban y se tenían que, vamos a decirlo, verbalmente escuchar para llamar la atención de la seriedad y de las consecuencias de la desobediencia. De hecho, el Señor ya había hecho pacto con los israelitas. ¿Cuántos saben que los israelitas quebrantaban la ley cada rato? Vez tras vez, tras vez, tras vez. Cuando quieran, lean algo en Josué 8, por favor. Una ceremonia de renovación, de compromiso cuando entró a la tierra prometida, debido a las cientos de ocasiones que el pueblo hebreo quebrantaba la ley. Y yo, hasta hoy usted y yo la quebrantamos a veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Escuchen, cristianos, debido a que el monte Gerizim fue el lugar que se pronunció bendición por los samaritanos, hicieron un templo ahí creyendo que el monte los consagraría. ¿Cuál es tu monte Gerizim, cristiano? Hoy día hay muchos cristianos que están adorando en el monte Gerizim. ¿Sí saben que Casa de Oración Guadalajara para muchos ya se convirtió en un monte Gerizim? ¿Sí sabían eso? Mucha gente que se ha atrevido de, ya me quisiera ir a vivir para Guadalajara. Eso es lo mismo que hacen las religiones. Las religiones también se quieren ir para Israel. Esta religión se llama los sabadistas israelitas. Uno de mi pueblo vendió todo lo que tenía y está viviendo en Israel todavía, porque le dijeron que ahí, llegando a la tierra prometida, tú ya la hiciste, ya tienes su salvación allá. Puro monte Gerizim. Hermanos, como en el monte Gerizim se pronunció la bendición, no, pues gloria al Señor, nos hacemos un templo y ahí no falla. Muchos que son creyentes, pero aún no se han arrepentido de sus pecados, Cristo ya le desnudó su condición, pero ellos insisten en quedarse con la costumbre. Me quedo con mi monte, Señor. Cristo Jesús, a través de su palabra, te dice constantemente, ya deja de bañarte en tus costumbres, ya deja de adorar en el monte Gerizim, bebe del agua que yo te doy. ¿Cuántos se quieren ir al monte Gerizim, por cierto? A Guadalajara. Mis hermanos, si usted y yo no hemos cambiado con cientos y cientos de predicaciones que hemos escuchado de Guadalajara, déjame y te digo que aunque vayas allá, vas a escuchar lo mismo. No te van a predicar otra cosa. Lo mismo que estás escuchando en línea, lo mismo. Lo que habló el pastor Olivares, ahorita está hablando allá en Casa de Oración, lo vas a escuchar al ratito a las 9 o a las 10. Es lo mismo. No, Marco, yo me quedo con mi monte Gerizim. Pues cada quien, con su cada cual. 4:21 dice la palabra del Señor. No es el horario, ya no se vayan a salir corriendo. 4:21 es el versículo. No vayan a pensar que 39 para 5. 4:21 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, mujer, créeme. ¿Cuántos le creen al Señor, por cierto? Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim, en ese monte donde las 6 tribus ordenadas por Moisés declararon bendición, pero no para que declararas positivo, sino para que sepas que hay un Dios vivo que bendice a su pueblo, pero también ahí te va la maldición en el monte Ebal, para que sepas a lo que tú te atienes y a lo que yo me atengo también, al no obedecer. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mis hermanos. En Guadalajara, en China, en Argentina, en Minnesota, donde quieras, mis hermanos. Adoras a Dios vivo cuando usted y yo verdaderamente le adoramos. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras le digo, ¿quién te dijo que en este monte, porque se apareció la Virgen de Tepeyac, Juan Diego, ya aquí ya tienes el poder? Si sabían eso, ¿verdad? Que de ahí se derivó la doctrina del Tepeyac, de la Virgen. ¿Sí o no? Bueno, yo sé que muchos nos escuchan también en línea, ¿verdad? El hermano Julio se está dando la tarea de poner las predicaciones en línea. Si alguien me escucha, de los religiosos en este caso, déjenme les digo que les vamos a tumbar su doctrina de religiosidad y de costumbres, porque número uno, ¿quién les dijo que una persona que ya partió para la eternidad regresa? ¿Quién les dijo eso? Oye, Marco, pero es que hay evidencias que sí regresan. Bueno, si me hablas de 1 Samuel 28, donde Saúl invocó, cuando fue a mirar aquí a la bruja de 71, ahí en la bruja de Endor, si no estoy mal, 1 de Samuel 28, cuando usted lo quiera leer, ¿quién fue el que se le apareció? El mismo Satanás, o sus demonios. ¿No? Y sí, dice, la Biblia dice que ahí estaba, ¿no? Y me dio un varón exactamente como Samuel. ¿Quién les dijo que los muertos regresan? Pero ellos asumen que porque se apareció la Virgen de Tepeyac ahí a Juan Dieguito, pues ya esa es mi religión. ¿Saben que Satanás tiene la astucia de convertirse en serpiente? Génesis 3. Y también tiene el poder de disfrazarse de ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Eso es para las personas religiosas. Usted no es religioso, ¿verdad que no? Usted no adora en el monte Gerizim, ¿verdad que no? Que reciban ese mensaje, ¿verdad que sí? El mismo Satanás, mis hermanos, saben que con su obra engañosa, según Apocalipsis 13, versículo de 11 al 15, hizo hablar a una imagen. ¿Y sabían eso? El que no adora la imagen, dice la palabra, ya sabrán lo que le va a pasar. ¿Okay? Y ahí está la doctrina, ¿verdad? Por los suelos. Muchos creen que su membresía en la iglesia los va a sanar y los va a salvar, mis hermanos. Muchos creen que la bendición de un ser humano como el Papa les va a dar la vida eterna. Pero muchos cristianos creemos que meternos a un lugar donde se predica la sana doctrina, creemos que la salvación automáticamente la recibimos, y eso es mentira. Cristo Jesús se lo enseñó a esta mujer. ¿Saben que mucha gente trata de cubrir la vida que lleva con comentarios religiosos contradictorios? ¿Y sabían eso? ¿Saben que la religión sirve, mis hermanos, a mucha gente para desviar la conversación cuando la palabra de Dios te confronta a tu vida personal y sacas tu religión? Esa es el arma que muchos queremos tomar, mis hermanos. Vidas alejadas de Dios que solo están habituadas en costumbres. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, diga conmigo, verdaderos, los verdaderos adoradores. ¿Por qué le digo verdaderos, mis hermanos? ¿Por qué creen que Cristo Jesús le dijo verdadero? Me llama mucho la atención que Cristo Jesús no le dijo, y la hora viene cuando los verdaderos religiosos, y la hora viene cuando los verdaderos acostumbrados, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores, servidores, y la hora viene cuando un simple adorador. ¿Por qué te digo eso, mis hermanos? Eso significa, mis hermanos, que en la iglesia de Dios hay metida fayuca. ¿Y saben qué es fayuca? Cosas que creen que son originales y legítimas, pero te venden gato por liebre. Aquí en la familia Vázquez sabe mejor que yo, ¿verdad que sí? Ahí en Tepito se vende mucha fayuca, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay metida fayuca, sin duda, mis hermanos, entre la iglesia de los verdaderos adoradores. Esto significa, según el principio de verdadero adorador o verdaderos adoradores,
Eso significa, mis hermanos, que hay simples adoradores en la iglesia del Señor. Y eso no es completo. Eso también significa que hay falsos adoradores. Y eso también nos enseña a que hay medios adoradores. Y hay una condición terrible. Hay adoradores maquillados. ¿Saben que el maquillaje, de hecho las mujeres saben mejor que yo, saben que el maquillaje, entre sus múltiples usos, también se usa para cubrir mi imperfección que no quiero que se me mire? ¿Sí sabían eso? Ese es el maquillaje recurrido a la gente que no se quiere doblegar delante de Dios. Mis costumbres. Yo me maquillo con costumbres. A mí no me vengas a hablar de otra cosa. Ese maquillaje, olvídate más, me veo más guapo, me veo más guapa. Tenemos que cuidar nuestro corazón, mis hermanos, con maquillarnos. Dice la palabra del Señor que la hora viene y más la hora es cuando los verdaderos, no un maquillado, cuando un verdadero adorador adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa la palabra verdadero, Marco Antonio? La palabra verdadero del griego aletinos, entre muchas de sus definiciones, significa que es algo real, algo cierto, algo ideal, mis hermanos. La palabra latinos también significa algo genuino, también significa algo sincero, mis hermanos, y también significa como sin esconder. ¿Qué es lo que no debo esconder? Mi condición. Esta mujer no le escondió la condición a Cristo Jesús y fue bendecida, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa, verdad, cuando le agarro mi brocha y le maquillo? ¿Qué significa adorador, Marco Antonio? Si ya me explicaste que un verdadero es un genuino, es un real, es un sincero, es alguien que no esconde nada. ¿Qué significa adorador? La palabra adorador del griego proskuneo significa postrarse en homenaje, significa hacer reverencia a. De hecho significa, mis hermanos, da la analogía de cuando un perrito le va a lamber la mano a su amo. ¿Sí saben que cuando un perrito hace eso está mostrando un simbolismo de humildad y de entrega? ¿Sí sabían eso? Un verdadero adorador cristiano que se acerca a cantarle y adorar a Dios es porque le estamos lambiendo la mano para decirle y declarar al Señor: tú eres mi verdadero Dios, y como tú demandas la verdadera adoración, me despojo de mi maquillaje y te permito verdaderamente adorarte, porque mi condición tiene que ser real y genuina, tiene que ser ideal, tiene que ser sincera. No quiero esconder más mis cosas, por más de 5, 10 o 20 maridos que hayan tenido por ahí. Mi condición, Señor, está bien sucia y yo la entrego a ti, y vengo a hacer la reverencia y vengo y me postro delante de ti. Dios no es ningún dictador, mis hermanos. Esto no es para avergonzar a la iglesia. Esto es para que usted y yo nos despojemos de toda altivez, de todo orgullo y de toda doblez, lo cual nos hará prosperar en nuestras vidas, cristianos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y adorarán en verdad. ¿Por qué es importante bíblicamente hablando, Marco Antonio? La misma Biblia te lo repite. Porque también, ¿quién, mis hermanos? Una religión, el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Se buscan verdaderos adoradores. ¿Quién los busca? Padre. Escuchen bien lo que dice la palabra, la misma frase que les acabo de leer en una versión diferente. Pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando verdaderamente adoren al Padre. Lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera.
¿Qué es lo que le estaba diciendo Cristo Jesús a esta mujer? Que el verdadero adorador es el genuino arrepentido que permite que reciba su agua viva, que es una metáfora del mismo Espíritu de Dios, ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo adelantito, San Juan 7, vamos bien rápido ahí, por favor. San Juan 7, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios, mis hermanos? Usted tiene que ser verdadero adorador, si así lo asegura. Usted debe de ser un verdadero adorador, porque a tales adoradores el Padre busca. Dije 7, 37, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿están ahí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta mujer tenía sed y quería llenar su cantarito, ¿va? Pero no se quería alejar del pecado. Versículo 38. El que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor, mis hermanos? El que cree en mí, esto es para ti, como dice lo estipulado, no tu costumbre, no tu propia opinión, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han creído en el Señor, mis hermanos? Usted tiene el Espíritu, si dijo amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Saben que cuando Cristo Jesús les dijo, es necesario, San Juan 16, es necesario que yo me vaya? ¿Ah? Porque les enviaré al Consolador y Él va a tomar de lo mío y se los va a mostrar. Aquí está. No vayan a andar pelando por ahí la oreja, se tiren por ahí en la carpeta de su casa. A ver, Señor, sóplame por favor. ¿Ah? ¿Me soplas por favor cómo que voy a predicar el domingo? Señor, ¿me soplas por favor cómo tengo que obedecer a mi esposa o a mi esposo? Era un bibliazo por ahí, si lo conoce alguien de eso, mis hermanos. Si saben que mucha gente se ha atrevido a hacer liberaciones con la misma Biblia, le ponen la Biblia a la persona en su espalda y que el demonio va a salir, mi hermano, por favor. Más seguro que se saquen la correa y le den por terco. No sé, la gente no se quiere arrepentir, mis hermanos. ¿Qué esperan de una Biblia? Una vez a una persona, cuando andaba yo ahí en los 3 días de comer, andaba yo en una locura, pasé por un callejoncito ahí en la iglesia donde yo me congregaba y había borrachitos, un grupito de borrachitos, y les dije, oye, ¿les gustaría escuchar quién es la persona de Cristo? ¿Les gustaría recibirlo en su corazón? Ay, bien borrachitos todo. Pues mira, es que no, somos bien pecadores, pues a esos vino el Señor. ¿Traes tu Biblia ahí? Sí, claro. ¿Quieres que te lea yo algo? No, a ver, préstamela, la verdad, quiero palparla, quiero tocarla. Y le digo, ten. Y él iba así, despacito, se iba acercando. Y ahora, ¿qué pasó? No, es que este libro es sagrado, dice, y tengo que tener mucho cuidado en agarrarlo. Hermanos, lo sagrado es el contenido, estos papel con letras, ¿sí o no? ¿O pierdo mi salvación si lo echo a la basura? Yo les pregunto. Pero muchos creen, ¿verdad? Que, bueno, ya tengo mi Biblia, muchos se han atrevido a usar la licencia, por favor, mis hermanos. Si no tienen licencia, no manejen. ¿Por qué te inventas tantas cosas, Marco? Romanos 13. ¿Eres cristiano? Obedece. A los únicos que Dios exalta y honra somos a los que le honramos. Ponte tu buen jaquetcito, ¿no? Búscate tus 2 o 3 bufandas por ahí, unas botas como para andar de cacería, espera el Vasco Aguirre y Dios te va a prosperar. ¿Sí o no? Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Romanos 8, 14. 8, 14. Es más, me pueden pedir raye. Si yo tengo chance, mis hermanos, yo me comprometo, yo les echo un raye de 500. ¿Está bien? Ahí está el pacto, ¿eh? Y si no, agarro al hermano Luis y al lado.
¿Sí o no, hermano? ¿O quién se compromete por aquí? Para que me los anoten. Gloria al Señor, ¿verdad? 8:14, Romanos 8:14 dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Ok, escuchen lo que Pablo le dijo al pueblo de Roma, los cristianos ahí en Roma. Dice la Escritura, si usted pone su mirada en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que se maquillan con una religión y costumbres, ¿así dice? Imagínense, qué tremendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos, ¿qué, mis hermanos? Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué, mis hermanos? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y te damos la adoración, y te damos gloria y honra por tu palabra, Señor. Hay muchas personas, glorioso Rey, en esta época, que nos pesa enseñar la verdad, nos pesa predicar la verdad, Señor, por querer tener a gusto a hombre. Cristo Jesús reprendía duramente a los religiosos, aquellas personas que simplemente se maquillaron, aquellas personas que eran confrontadas por la verdadera palabra, por la verdadera luz que es Cristo Jesús, y las personas simplemente se rehusaban. Estas personas decían que eran descendientes de Abraham, pero procuraban matar al Señor. ¿Por qué lo procuraban matar? Porque la palabra de Dios no haya cabida en gente no arrepentida. Cristo Jesús les decía: si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira del suyo, habla porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que tú confrontes a las personas. Confróntanos, Señor, con esa vida, Padre glorioso, tan pero tan maquillada que hemos llevado, Señor. Así como esta mujer samaritana, Señor, incluso sirvió, Señor glorioso, como un medio para que muchos samaritanos te reconocieran. Que tu palabra dice, Señor, que ellos dijeron: ya no creemos por la palabra de esta mujer, ahora creemos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Así lo creemos, Señor, y así queremos guardar siempre, Señor, en nuestro corazón tu nombre, Señor, que es verdadero y que es sobre todo nombre. Tú eres Dios, Señor, tú eres Espíritu y buscas verdaderos adoradores, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración. Bendecimos tu precioso y poderoso nombre, Señor. Siempre serás nuestro Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre, a esforzarnos en tu gracia, Señor. Te damos la gloria y la adoración y te damos un aplauso fuerte para seguir ministrando. Para ti, Señor. Siempre, Padre, por Dios. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Muchas gracias, iglesia, por darse tiempo de escuchar la palabra. Dios les bendiga.